su asistencia a esta que esperemos sea la primera de varias charlas con maestros especialistas en temas específicos. En esta ocasión, el maestro David Santamaría Cid de León va a hablarnos sobre ISIS, dado el fenómeno y la situación que se está presentando mundialmente después de los ataques que hubo en Francia y ante una posible, como dicen, guerra mundial que está un poquito, muchos rumores y muchas cosas que se dicen en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación, que es bueno pues tener información más precisa de lo que es esta agrupación y de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Entonces, bueno, pues los dejo con el maestro David Santamaría, que es experto en este tema. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, decidimos hacer esto, como ya les dijo la maestra Luz Vianey, de parte de la coordinación, pues para dar una perspectiva más amplia de un tema que tenemos ahorita ahí, que es actual, que está presente y que no necesariamente siempre tenemos la referencia adecuada para conocerlo. Yo sé que esto es algo que nos hace mucho ruido, está en todos los lugares, está en todas las noticias, pero creo que a veces se puede llegar a perder un poquito entre lo que nos dice una persona y lo que nos dice otra, pues a veces no siempre tenemos muy bien esa referencia. Entonces, pues es con esa intención que lo hacemos. Voy a tratar de hacerlo de manera muy sencilla, quiero hacerlo algo platicado. Hay mucho estudio académico detrás de esto. Esa, insisto, es parte de la intención, o sea, que ustedes sepan que esto sí tiene un fundamento más allá de la nota que podemos ver en internet, del enlace que comparten en Facebook. Esto tiene fundamento académico detrás y yo lo que quiero hacer aquí es platicarlo de manera muy muy sencilla, que sea algo que podamos entender más fácilmente antes de irnos ya cada quien si gusta con inquietudes a profundizar. Entonces, lo voy a poner en tres apartados que creo yo que nos van a ayudar a entender bastante exactamente qué es lo que está pasando con ISIS. Primero les voy a hablar un poquito de fundamentos islámicos, después voy a hablar de la postura del ISIS, lo que sea el Estado Islámico, y finalmente cuál es la fuente verdadera del conflicto. Bueno, vamos a comenzar con los fundamentos islámicos. Sé que desde nuestra perspectiva a veces esto es lo que nos puede causar mucha curiosidad. Sé que algunos ya conocen elementos del Islam, otros tal vez estamos en blanco, en nuestra primera toma de contacto. Entonces, pues bueno, traté de poner cosas que creo que son conceptos fundamentales para comprender el Islam básico. Vamos a estar solo una hora, creo que en esta hora con esto nos alcanza para tener esa perspectiva general. Y algunas otras cuestiones que creo que nos llegan a causar curiosidad. Primero, es muy importante que sepamos hablar del profeta. En el Islam muchas veces se comete el error de que desde Occidente se asume que es de otro Dios y tiene mucho que ver con el nombre o tiene que ver precisamente con el mismo profeta. El profeta... Adelante, bienvenidos. Gracias. El profeta su nombre es Mohammed, tiene un nombre de composición árabe mucho más largo, para fines prácticos es el profeta Mohammed, nadie le conoce por el nombre entero cuando se da el tratamiento, y el profeta, la función que cumple es ser el depositario de la revelación. Explico un poco de qué se trata el Islam de acuerdo a la tradición islámica. Esto también es muy importante, les voy a platicar desde la visión islámica. La visión secular, que muchas veces está construida desde Occidente, desde mi perspectiva, es lo que nos ha llevado al error de no comprender plenamente el movimiento. Entonces todo lo vamos a tocar desde el punto de vista islámico. ¿Qué nos dice el Islam? Nos dice que Dios, en un momento determinado de la historia y después de Jesús, se presenta a través del ángel Gabriel, que en árabe es Jibril. El ángel Gabriel se le presenta durante alrededor de 10-12 años al profeta Mohammed y le va revelando la palabra renovada. Por eso hay muchas cosas en el Islam que van a ser similares a lo que tratamos nosotros los cristianos y a lo que tratan los judíos. El Islam, de acuerdo a la revelación
que recibe de boca del ángel Gabriel, porque lo envía Dios, se trata de recuperar las prácticas originales. Ahí entra nuestro segundo concepto, el patriarca. Para el Islam es fundamental el patriarca. El patriarca es Abraham. ¿Qué nos dice el Corán acerca del patriarca? Nos dice que el patriarca era monoteísta, que no adoraba a nadie más, era solo de Dios, y que él es el ejemplo a seguir. Él es el fundador de todos estos pueblos y de él desciende toda la tradición. El Islam se asume como el pueblo descendiente del verdadero hijo de la promesa. Abraham, el hijo de la promesa desde la visión islámica, es Ismael, que es un hijo nacido fuera del matrimonio. Entonces ellos dicen que ahí se cumple la promesa y descienden de él. Por eso para ellos es muy importante el patriarca. ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchas cuestiones que nos pueden causar ruido en el Islam, por ejemplo la barba. Ellos lo que nos dicen es, el profeta Mohammed recibe de Dios la revelación de que tienes que hacer todo exactamente igual que el patriarca. Todo. La manera en la que te vistes, la manera en la que te comportas, la manera en la que comes, todo. Es una guía práctica. Mucho más que cuestiones teológicas, se trata de guía práctica. Entonces, el profeta Mohammed recibe esta revelación que es igual que la de Abraham, y todos lo que buscan es imitar al profeta Mohammed porque él está imitando al patriarca, de donde surge todo el pueblo. Aquí creo que ya se puede ir viendo muy claro que en el Islam ni es Mohammed el Dios, ni es Dios un Dios diferente. La palabra Alá, con la que muchas veces quizás desde la desinformación decimos es que su Dios Alá, no, Alá es Dios en árabe. Sería tanto como decir que en Estados Unidos adoran a un Dios que se llama God. O sea, sabemos que es lo mismo. Bueno, esto pasa aquí. Entonces, adoran al mismo Dios, pero de acuerdo a su tradición, hay un momento determinado donde vienen y les dicen, ¿sabes qué? El ángel Gabriel le dice al profeta, ¿sabes qué? Cristianos y judíos, a través de su adoración del libro y a través de su adoración a mucha jerarquía, se han desvirtuado y han estado adorando ídolos. Para ellos esto es muy importante. El Islam no tiene una jerarquía clerical. Nosotros le pintamos símiles y creemos que los imanes son una especie de obispos o de sacerdotes, y esto no es así. No son más que guías espirituales. No tienen una jerarquía y eso es muy importante para comprender después que vamos a seguir avanzando. Ellos rechazan a todas las demás religiones precisamente porque tienen una jerarquía y dicen, si yo le hago caso a un obispo, a un arzobispo, a un sacerdote, me estoy perdiendo de la palabra de Dios, de la palabra directa. Estoy haciéndole caso al humano y eso es tanto como crear un ídolo. Entonces, eso no puede ser. Necesito volver al origen, necesito escuchar solo a Dios. Ese es el origen del Islam. ¿Qué es el Corán? El Corán es el libro sagrado para ellos y esto es muy importante. El Corán es eterno, es inmutable y es inimitable. Toda traducción que se haga del Corán, de acuerdo a la tradición islámica, no encierra la verdadera belleza y la verdad del mensaje, porque ellos dicen que se reveló en árabe y que como la palabra de Dios es perfecta, solamente en árabe podemos llegar a comprender lo que nos quiso decir. Es eterno y es inmutable, y esto va a ser fundamental para comprender al Estado Islámico. La palabra de Dios no cambia y no se ajusta a los tiempos. Otras cosas muy importantes, las ramas del Islam, suní y chiita. Rapidísimo. Cuando el profeta Mohammed muere, hay una pequeña controversia entre quién le debe de suceder al frente de la UMA. La UMA es la comunidad musulmana. Voy a hacer un pequeño asterisco. Les estoy diciendo los términos en árabe porque si ustedes salen a leer más noticias, esto es lo que van a encontrar. O sea, van a encontrar el califa que está liderando a la UMA y que te pide, no sé, está imponiendo la jizya sobre los musulmanes. Ustedes van a encontrar los términos en árabe, entonces por eso estoy tratando de usarlos. Bueno, cuando fallece el profeta hay una controversia entre quién debe de sucederle. Hay unos partidarios de Ali, que es su sobrino, de la Shia de Ali, y hay otros partidarios de que quien debe de sucederle debe ser de la Sunna. La Sunna es un consenso que se hace entre personas que cumplen ciertos requisitos y que deben de ser elegidos desde ahí. Otra vez, todo esto nos va construyendo un panorama que va a ir pintando exactamente de qué hablamos con el Estado Islámico. El Estado Islámico, por si
la preocupación, se lo habían preguntado, el Estado Islámico responde a la rama suní del Islam. La gente del libro son judíos y cristianos y les llaman así de una manera, no sé si despectiva, porque está en el Corán, es más bien descriptiva. A lo que se refiere es, Dios le revela la Torá a los judíos y le revela el Evangelio a los cristianos, pero judíos y cristianos se han preocupado más en hacerle caso al libro que en escuchar a Dios. Entonces es una manera en la que Dios le habla al profeta y le dice, son la gente del libro, o sea, más que escucharlo a mí, están siempre pegados de su libro, están preocupados por memorizar cosas más que por escuchar la verdad. Creyentes e infieles, yo creo que esto lo han escuchado mucho, la cuestión de infieles en el Islam. Creyente es todo el que sigue la enseñanza del Islam. Como les digo, es una guía práctica, no hay que interpretarle mucho, está así tal cual. Se parece mucho al Levítico del Antiguo Testamento, que te dice exactamente qué comer, cómo vestirte, cuándo. Bueno, todo eso está especificado en las enseñanzas del Islam. Entonces, la gente que hace eso y que se declara musulmán es creyente. Infieles, y ojo, porque esto es súper importante para que comprendamos verdaderamente qué pasa con el Estado Islámico. El infiel no es todo aquel no musulmán. Para ellos, infiel es un musulmán declarado que rompe la práctica del Islam, es un apóstata del Islam. Entonces, toda persona que dice, para ellos no hay problema en que no seas musulmán. O sea, ellos dicen que Dios solo le da a quien Él decide el poder de creer la verdad. Dios decide, tú tienes la verdad, pero yo sé en qué momento la vas a creer. Entonces, para ellos no hay ningún problema porque es un mandato divino. Sin embargo, cuando Dios te dio la iluminación, tú asumes las enseñanzas del Islam y después no las sigues, eso es un infiel. Repito, esto es muy importante porque yo creo que a veces en el flujo de desinformación que tenemos en internet, a veces nos dicen que nosotros cristianos seríamos infieles bajo su definición y entonces nos van a cortar la cabeza y nos van a quemar vivos. No, ojo, el infiel para ellos es todo musulmán declarado que rompe la práctica del Islam. Y bueno, finalmente los 5 pilares del Islam. El primer pilar que tenemos es la shahada, es la declaración de fe. Aquí es cuando una persona se vuelve musulmana. ¿Qué es lo que dice el Islam sobre esto? No lo hagas al aire, o sea, no lo hagas nada más, porque si nadie te obliga, no tienes que hacerlo frente a una comunidad, lo puedes hacer tú solo en tu casa, pero tiene que ser un acto de fe. Entonces, cuando tú haces eso, es porque estás totalmente comprometido con el Islam. Salat. Salat es la oración que se realiza en el Islam y bueno, tiene su composición, no vamos a entrar en todo ese detalle, solo quiero que sepan que se realiza 5 veces al día, están bien marcados los horarios y en los países que son musulmanes, que se rigen con la enseñanza musulmana, tienen la Sharia por encima de otra ley. Hay señales públicas, que es una entonación justamente del Corán, en la que se da a conocer cuando es tiempo de hacer el salat. Zakat es el impuesto que se debe de realizar anualmente. Todo musulmán debe de aportar por lo menos 2.5% en bruto de lo que haya ganado, de lo que haya ganado en bruto en todo el año. Y esto puede ser en especie o puede ser en dinero. Saum es el ayuno que se realiza durante el mes Ramadán, es un ayuno muy particular que es durante todo el tiempo en el que hay luz solar y es un ayuno total, o sea, no solamente es no como carne o no como esto, sino es no como, no tomo, no hago estas actividades, no, pues, hay un montón de cosas que están restringidas en ese tiempo. Y finalmente el Hajj, que es la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. Estos son los pilares del Islam. Ahora, con toda esta introducción, que de verdad es así, encierra mucha información, podemos empezar a hablar, ahora sí, de estas cosas que nos generan quizás inquietud. ¿Se habla de violencia en el Corán? Sí, efectivamente se habla de violencia, y tiene su porqué. Aproximadamente, en nuestros calendarios occidentales, estamos hablando del 622, cuando es la Égira. La Égira es el profeta, pues, lo voy a decir de una manera muy coloquial, lo corren de la Meca y se tiene que ir a refugiar a Medina. 10 años después regresa triunfante conquistando y es cuando establece ya por fin toda la
musulmana. En ese contexto, imagínense, estamos hablando de años 622 y 632. ¿Cómo avanza un grupo de creyentes en ese momento? Con violencia. Quizás estoy mezclando un poquito la visión secular con la visión islámica, porque de manera secular yo les puedo decir, evidentemente, estamos en el siglo VII, y en el siglo VII en Europa, en América y en todos lados las cosas se hacen con violencia. Lógicamente que en el siglo VII una revelación de Dios, pues viene con violencia. Ahora la tradición islámica nos dice, pues no es que en el siglo VII, Dios te habló de violencia en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Dios actuó con violencia cuando se enojó en el templo. Dios tiene la violencia porque es justa. Esta es una visión islámica. La violencia no está prohibida y no es algo que sea malo per se. Está malo cuando tú tratas de violentar a los demás. Hay unos momentos en los que es justo y el mandato de Dios te dice que la ejerzas. Esas suras, estas aleyas de la sura 2 lo dejan muy bien definido. O sea, son suras en las que está establecido, son varias suras a través de todo el Corán, en las que se establece que la reacción debe ser violenta, sobre todo con el invasor de la comunidad musulmana. Y esto es bien importante otra vez para entender el Estado Islámico. La comunidad musulmana requiere territorio, no es algo subjetivo, no es algo intangible. En el mismo Corán dice que todos aquellos que descienden de este pueblo, del hijo de la alianza de Ismael, deben de tener un territorio en el cual establecer todas las enseñanzas de la verdad revelada al profeta. Entonces, ¿cómo ganas esos territorios? Tiene que ser así, tiene que ser con violencia. ¿Por qué? Porque te los han quitado con violencia. Ahí en el Corán lo establece de esa manera. Lo que a ti te quitaron lo vas a volver a ganar con violencia porque es justa. ¿Se habla de muerte en el Islam? Sí, evidentemente sí, por el mismo contexto, ¿no? O sea, tienes que ganarlo de la misma manera, y si hay infieles y si hay quien vulnera el Islam, tienes que matarlo, tienes que desaparecerlo. Se habla de decapitaciones en el Islam, que creo que esto nos puede generar mucho ruido porque uno dice, ¿cómo te dicen que pues, es Dios y todo? Y es verdad. No, el Corán no habla nunca en ningún momento de decapitaciones. ¿Qué es lo que se cree, de acuerdo a todos los académicos? Que esto es algo que deriva directamente de las tradiciones árabes. Lo que sucedía en la península por aquel entonces iba mucho hacia la decapitación, pero no está establecido en el Corán. Nos puede ir ayudando a visualizar. No todo lo que hacen está sustentado en el Corán. Sí hay muchas cosas que pueden estar fuera de ella, aunque lo pretenden. Se habla de las 72 vírgenes para los mujahidín. Estas son las personas que realizan la yihad. Y aquí abro un pequeño paréntesis para decir esto. La yihad no es una guerra santa, no es una guerra armada contra los infieles, no es verdad. La yihad se divide en mayor y menor. La mayor es interna, es un esfuerzo que uno debe de hacer por seguir el camino de Dios, y eso es lo más difícil, lo de adentro. La menor es la que realizas con toda la gente que está en el territorio y que pues no es creyente. Acuérdense que ellos no dicen esto, no, eres creyente o no eres, y si eres creyente y la regaste, eres un infiel. Entonces eso es la yihad. Para la gente que la realiza, no, en ningún momento se habla en el Corán de 72 vírgenes ni de ser mártir. De lo que se habla es que hay un paraíso en el que va a haber, entre tantas otras cosas, va a haber vírgenes que siempre se mantienen jóvenes, que siempre se mantienen bellas y voluptuosas, esa es la palabra que usan, sensuales, que son seductoras y que están ahí listas para todas las personas que sean creyentes en el Islam y que sean buenos musulmanes toda la vida. O sea, nunca lo deja atado a la yihad, ni a matar gente, ni a nada. Por esto de que a veces leemos de, no, es que el Islam te promete que si tú eres suicida para los infieles en París, te van a recibir 72 vírgenes en el paraíso. No, ni dice que son 72, ni dice que es para esa gente. Sencillamente, si tú eres un buen musulmán, entre todos tus beneficios en el paraíso, va a haber mujeres, comida, riquezas, todo lo que se puedan imaginar. Ahora, esto es también importante. ¿Rechaza las otras religiones el Islam? No. Y esto creo que va a ser así como que el punto que nos ayuda mucho más a comprender todo el mito que encontramos en internet. El Islam, número uno, reconoce el valor
del judaísmo y del cristianismo. Número 2, reconoce a sus profetas y en el caso del cristianismo, a su Cristo, pero no lo va a reconocer como el enviado de Dios, lo reconoce como un profeta más. Es el penúltimo profeta y es el más importante después del profeta Mohammed. Entonces nunca rechaza estas religiones, las abraza de hecho, porque dice que está mucho del camino que se ha venido recorriendo desde que está el patriarca ha sido gracias a judíos y cristianos, pero como se asumen como la revelación de la verdad, entonces, ok, qué bueno que estuvo ahí el judaísmo, qué bueno que estuvo ahí el cristianismo. Ahora que ya tenemos la verdad, hay que convertirlo, hay que ser musulmanes. Quien no lo hace, sigue fuera de la verdad, sigue con la venda en los ojos. Entonces, no las rechaza. Inclusive, en algunas de estas aleyas lo deja muy claro. Cuando tú llegues a un lugar, le vas a decir a la gente, conviértete al Islam. Y la gente tiene dos opciones, se convierte o no se convierte. De los que no se convierten, hay dos opciones. El que no se convierte y está necio aferrado con que lo tuyo es falso, a ese sí hay que matarlo. Al que no se convierte pero reconoce la superioridad de la comunidad musulmana, porque dice, sabes que yo no, o sea, esto yo no lo veo como la verdad ahorita, pero aquí es un dominio tuyo y te acepto, a ese lo van a reconocer dentro de la UMA con un impuesto especial que se llama jizya. Ese impuesto se aplica a todo cristiano, judío, que sobre todo es lo que encontramos en la península arábiga y en el Medio Oriente, pero vaya, podría ser a cualquier persona que piense otra o que profese otra religión que no sea el Islam, siempre y cuando reconozca el dominio del Islam. Hablando de Estado Islámico, lo comienzo a aterrizar. El Estado Islámico, por todos los lugares que atraviesa, hoy en internet vemos de que no, llegan y a todos los cristianos los están matando. No sabemos, evidentemente puede haber algunos cuerpos de batalla que sí lleguen y maten con todo, pero la enseñanza islámica lo que dice, y que de hecho reportan muchos académicos que han ido a hacer estudio de campo últimamente, corriendo bastante riesgo, es, no, sí están ejerciendo esto que dice aquí, o sea, sí llegan y te dicen, conviértete, y hay gente que se está convirtiendo y los tienen bajo lupa, o sea, porque no se trata de que digas, sí soy musulmán, o sea, te observan que cumplas todos los preceptos del Islam. A la gente que no se convierte, le preguntan esto, o sea, le dicen, ¿reconoces la superioridad de la comunidad musulmana? Quien dice que sí, se le da su tolerancia para ejercer siempre y cuando estén tributando constantemente de acuerdo al impuesto especial. Esto sí es algo que está sucediendo, tanto en Irak como en Siria. Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque de repente llegan y nos dicen, están matando a todos los cristianos, y a todos los niños les cortan la cabeza, y a todas las mujeres las queman y las violan, y tranquilos, sí se hace, y ojo, desde la perspectiva islámica se hace con aquellos que levantan la voz, que en el cristianismo pues les llamamos muchas veces mártires, y que te dicen, no, la mía es la fe verdadera. Cuando tú no haces eso y reconoces la superioridad del Islam, puedes seguir viviendo sin ningún problema y eres parte de, sencillamente ellos te dicen, pues no tienes el acceso al paraíso, y como no tienes el acceso al paraíso no vas a tener muchos beneficios que sí tiene un buen musulmán. Les hablo de uno muy claro, las tasas de interés en una comunidad musulmana son unas para creyentes y otras para no creyentes. ¿Por qué? Porque está prohibida la usura en el Corán, pero se puede tasar más alto al no creyente como una parte de esa penalización por no ver la verdad. Entonces, les digo, eso es lo que va cambiando. Cuando vemos que hay muchas muertes, tengan presente esto, es la gente que dice, no, la tuya no es una fe verdadera. Todo eso que les digo ahorita son fundamentos islámicos. Nunca quise hablar de religión, lo quiero tocar así como el Islam en pleno, porque creo que más adelante lo puse por aquí en algún lugar. Esto también es bien importante para que comprendamos la naturaleza del movimiento. Para el musulmán, el Islam no es una religión, es una guía de vida, y es la guía de vida. Cuando nosotros decimos, no, es que la religión y la vida, quizá no nos damos cuenta, pero estamos aplicando esta separación entre vida privada y vida pública que nos viene
de la Revolución Francesa. Ahí en ese momento en el que se empieza a partir todo, y bueno, desde antes en Francia, asumimos algunas cosas como universales. Ellos no lo ven así y nunca lo han visto así. Para ellos, de hecho, un musulmán que separa su vida privada de su vida pública es un mal musulmán y es un infiel. Y es infiel, ¿qué hay que hacerle? Matarlo. Es un traidor a la fe. Ahora, postura del ISIS. ISIS, el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIL, como lo pueden ver, de Irak y el Levante, ha proclamado un califato. No se trata de un movimiento como con el que inmediatamente lo hemos comparado, Al-Qaeda. Al-Qaeda que dice, ataco a Occidente por sus valores, que... No, quizás esos grupos son más retórica que nada, con un trasfondo de otros intereses. Acá llama mucho la atención para el académico de toda esta área, que proclamaron un califato, no una comunidad musulmana, no una guerra santa, no, proclaman un califato. ¿Y de qué rayos hablamos cuando decimos un califato? Un califato se proclama como una comunidad que está liderada por un descendiente o alguien que continúa la guía del profeta, directamente, no es cualquiera. Acuérdense que entre las dos ramas, les dije que hay unos que creían que debía de seguir una persona, miembro de la familia, y otros que creían que debía de seguir otra, de acuerdo a ciertos preceptos de elección. El Estado Islámico eso es lo que dice. ¿Sabes qué? Allá por hace mucho tiempo, 1451, resulta que hubo un movimiento de los otomanos en los que le quitaron el califato de las manos al último, vaya la redundancia, el último califa, y el sultán del Imperio Otomano se proclama califa. Esta reivindicación, entonces, fíjense en este detalle, nos habla de regresar 560 años en la historia, de decir, el último califa verdadero fue aquel, después se le quitó de las manos el título y todo lo que siguió no han sido califas. Entonces el Estado Islámico dice, estamos regresando a esa comunidad que nunca debió de perder el control de los descendientes de esta tribu, de los que practican este Islam, de los que hacen esto y bla bla bla. Se ha perdido la práctica del Islam, entre otras cosas, porque un otomano tomó el califato en sus manos y pues lo interpretó como quiso y se ha hecho el Islam más laxo, más relajado. Ahí empezamos a encontrar las claves de lo que es el Estado Islámico verdaderamente. Tienen territorio, a diferencia de Al-Qaeda y a diferencia de otras organizaciones, precisamente por eso, porque han proclamado un califato, y un califato requiere un territorio para conformar una umma, una comunidad musulmana, donde se practique el Islam como debe de ser. Pero no solo es tener un territorio, en el Corán está establecido, este territorio debe buscar extenderse por toda la superficie de la tierra. Desde Occidente le llamamos grupo terrorista, desde la perspectiva de ellos solo están cumpliendo su misión. Se parece un poquito a las cruzadas. Así, desde la perspectiva de unos te quieren quitar el territorio, desde la perspectiva de otros lo quieren rescatar por la fe verdadera. Es más o menos eso. Cuando ellos lanzan la última alerta, estaba viendo un video que están buenísimos los videos del ISIS hablando de producción, o sea, parece que vamos a ver una serie, un videojuego o algo así. Estaba viendo el último y trae un montón de banderas a las que le están lanzando una precaución de que pues, van por esos países. Es esto, pues el califato tiene la misión de extenderse por toda la tierra y fíjense, esta visión es muy importante, es para llevar el mensaje verdadero. No es para, no, quiero gobernar el mundo y todo. La visión es esta. Tenemos por mandato de Dios, a través del Corán, que se le reveló al profeta con el ángel, llevar la fe verdadera a todo el mundo. Pobrecitos mexicanos, ¿te das cuenta? O sea, pobrecitos son cristianos. Ellos no han tenido la bendición de conocer el mensaje verdadero de Alá. Y hay que llevarlo a ellos. Esa es la intención detrás de proclamar un califato. ¿Quién es el califa declarado? Es este señor, es Abu Bakr al-Baghdadi. Es un nombre construido, ese no es su nombre de nacimiento. Tengo ya un tiempo investigando y parece que no hay suficiente al respecto. Entonces yo asumo, como muchos otros académicos, que Abu Bakr lo tomó directamente porque el primer califa
el primero que lideró a la umma después del profeta fue Abu Bakr, y fue su primer converso, su primer creyente después de su esposa Jadilla. Y al-Baghdadi es porque él nació en Bagdad, Irak. Esa es una parte de la construcción de nombres árabes que expresan el lugar. Entonces está muy cuidadosamente construido el nombre para ser sencillo y expresar cosas que son importantes. Está el nombre significativo, el nombre de pila del primer califa y la pertenencia. ¿Por qué Bagdad? En la época del califato Rashidun, que es el primero y es el auténtico y es el que muchos reconocen y es de donde se parte sunitas y chiitas, el califato se estableció en Bagdad. Entonces todo esto es altamente simbólico. Estás tomando el nombre del primer califa, como él nació en la ciudad donde se estableció el califato, lo está tomando justamente para establecer ese vínculo. Y también muy muy importante, este señor, el califa declarado, pertenece a la tribu Quraishi. Esa es la tribu de la cual descendía o a la cual pertenece el profeta Mohammed. Entonces todo este señor tiene un montón de elementos que hacen que los seguidores lo reconozcan. De hecho, cuando él se proclama califa, no voltean y ven a un loco que quiere poder, voltean y ven a una persona que, entre otras cosas, tiene estudios. En la investigación de parte de Estados Unidos no han dado con toda la información, entonces no se sabe si es licenciatura, maestría, doctorado, pero tiene estudios islámicos. Es una persona preparada, es una persona que tiene una observancia muy recta del Islam, y es una persona que tiene credibilidad pública. Entonces, cuando Abu Bakr al-Baghdadi se sube a una mezquita y proclama que él es el califa, la gente voltea, discute, y todos los que creen en eso dicen, ¿sabes qué? Pues sí, me late, ese es el califa. Sí es un califa. Pertenece a la tribu del profeta, es una persona honorable, es una persona practicante del Islam como debe de ser, y le creo. Es una persona instruida y es una persona que predica. Y aquí encontramos algunas diferencias con el líder occidental. Nosotros, si vemos que alguien se proclama dictador, que alguien se proclama rey, no tiene por qué saber nada de fe. Qué bueno que lo sepa, pero pues inclusive vamos a más, ¿no? Pues a quién le importa si sabe o no, yo lo que quiero es que gobierne. Esto nos hace la diferencia. El califa es un líder de todas las áreas, es un líder político, es un líder económico, es un líder militar y es un líder de fe. No quiero decir religioso por lo que les digo, la visión islámica no es religión, es una guía de vida. Él es una guía completa, es un líder completo. Entonces la gente voltea, lo ve y dice, pues es que sí, este es un califa. Y yo he vivido, pónganse un momento en los zapatos del musulmán suní que cree en esto. Yo he vivido toda la vida oprimido en Francia, donde me dicen que no puedo practicar mi religión. Y he vivido en Alemania, donde me dicen que pues sí puedo, pero le baje tantito porque a la gente le puede molestar. Y he vivido en Estados Unidos, donde hasta me quieren fichar ahora el señor que trae el zorrillo muerto en la cabeza. Y he vivido en México, donde tengo que andar rentando un saloncito para hacer una mezquita y no me dejan meter muchas cosas. Y de repente surge esta persona que se proclama el califa y dice, hermanos, esto se acabó. Tenemos que extender los dominios de la palabra de Dios donde podamos practicar libremente. Eso nos explica por qué muchas personas, lo puse también en su mente, por qué muchas personas hoy se están yendo de los países y están tomando decisiones radicales. Venden todo lo que tienen en un país, se van al territorio del califato y hasta están haciendo estos videos propagandísticos donde queman el pasaporte. O sea, ellos no tienen por qué estar en un lugar donde no son libres de profesarlo. Ahí podemos respondernos la pregunta de por qué hay gente que lo sigue, es que mira cómo matan y todo. Bueno, el califato para muchos implica la restauración territorial de esa umma unida. Yo anoche estaba pensando mucho en que el símil sería algo así como el Estado de Israel. El Estado de Israel busca una restauración territorial de lo que le corresponde al pueblo judío. Y tenemos que empezar a mezclar ahí la historia del pueblo judío con lo que conocemos como religión. Bueno, es lo mismo aquí. Es la restauración de lo que le corresponde a la umma musulmana de acuerdo al mensaje divino. Entonces, toda la gente que cree en esto, lo que está haciendo es, ¿sabes qué? Es que Dios lo dice. Tenemos que ir al territorio en el que podemos seguir la palabra de Dios.
La oposición cristiana, lo pongo así como, más bien es una oposición occidental. Oposición cristiana tiene mucho que ver con que el Estado Islámico busca restaurar la ortodoxia, y la ortodoxia islámica no checa con los valores cristianos. Entonces, a partir de eso, hay un pequeño truco. Occidente utiliza los valores que ha universalizado por este choque, y con eso es que hace más grande la pared, el punto del conflicto, con lo que ahondo en el tercer bloque. El Estado Islámico busca restaurar la ortodoxia. Como les comento, la parte fundamental de esta creencia es seguir al profeta Mohammed, que sigue al patriarca Abraham. Al profeta Mohammed se le reveló un mensaje nuevo porque cristianos y judíos habían ido ensuciando y tergiversando lo que practicaba el patriarca. Bueno, ellos piensan que desde el profeta Mohammed ha pasado algo muy similar, que hay muchos musulmanes que han ido tergiversando y haciendo más laxa su práctica islámica, y entonces otra vez hay que regresar, tenemos que volver. Y aquí va a cobrar suma importancia lo que les comentaba del Corán. El Corán es eterno y es inmutable, no lo adaptas y no cambia. Entonces, si el Corán dice córtale la mano al ladrón, le tienes que cortar la mano al ladrón. O sea, tú no debes de pensar, no, pero es 2015 y fíjate, con una disculpa a nuestra propia fe, lo que hacemos los cristianos, que los cristianos muchas veces decimos, no, pero es que eso pasaba ya en el 2000 no sé qué antes de Cristo, y pues es la antigua ley, y no, o sea, ya ahora en el 2015 se trata del mensaje, bueno, para ellos eso no sucede. Entonces ellos dicen, no, a mí no me andes adaptando. Dios es eterno, Dios es inmutable, Él no entiende de tiempo, y nosotros con su revelación tampoco. Entonces, cuando Dios dijo, dale pedradas en la cabeza a alguien, es dale pedradas en la cabeza. No me interesa si ahorita ya existen métodos más refinados, más sofisticados, es darle pedradas en la cabeza. Buscan restablecer eso. El punto es que desde Occidente a esto le vamos a poner un punto así como que es medieval, ¿sí? Está anacrónico, ellos viven mucho en el pasado, y esa es la razón. La perspectiva islámica, la perspectiva del Estado Islámico es decir, yo no estoy volviendo nada más que a lo que debe de ser, no tiene por qué cambiar nunca la práctica del Islam. Es clave también para el Estado Islámico la proclamación de Takfir. Esto es lo que ha creado la división entre a quién atacar y quién no. Cuando proclamas Takfir es decirle a alguien que es infiel. Una proclamación de Takfir es una proclamación de que alguien es apóstata. Y otra vez me regreso a lo que les expliqué al principio. Fíjense cómo su peor enemigo y el principal, el apóstata, el infiel, es el que se declara musulmán y no practica el Islam. Esto nos puede arrojar una nueva luz sobre todo lo que vemos del Estado Islámico. El Estado Islámico, el ISIS, tiene en su mira principal no al cristiano y no al occidental. En su mira principal tiene a todo musulmán que no practica la ortodoxia suní como ellos la indican. Yo les podría asegurar que en este momento, si ustedes fueran ahí y se plantan en Siria, están más a salvo siendo cristianos que siendo musulmanes chiitas. Al musulmán chiita no le van a preguntar nada, le van a quitar todo, lo van a absorber y lo van a matar. A ustedes de perdido los dejarían practicar siempre y cuando estén pagando su impuesto especial y reconozcan la superioridad islámica. Entonces, esto es súper importante. El califa declarado, Abu Bakr al-Baghdadi, esto es lo que está haciendo. Está diciendo, este imán, Takfir, esta comunidad. Y debe de ser, fíjense cómo debe haber mucha legitimidad en hacer esto. Dice el Corán que quien proclama Takfir falso, se vuelve apóstata. Entonces, él es producto de esta muerte. Entonces, ¿qué legitimidad debe tener esta persona? Imagínense lo que pasa por la cabeza de todo musulmán cuando lo ve, para que él haga una proclamación y la gente entonces diga, sí, tienes razón. Debe ser muy cuidadoso, pero también debe tener mucha conexión con su comunidad. No estamos hablando de un loco que se levantó y dijo, no, pues yo quiero manejar al mundo y vamos a bombardear. Es un líder
sumamente fuerte en su propia comunidad. Bueno, esto ya también es lo que les comentaba. Para el Estado Islámico, lo peor que puede haber es un infiel. Ahora sí, nos vamos a la fuente del conflicto. Ya vimos fundamentos islámicos, ya vimos cuál es la postura del Islam. ¿Dónde chocamos? ¿Dónde está chocando el mundo con el Estado Islámico? Pues de entrada, lo que ya les había platicado, el califato requiere una expansión territorial para la práctica. Eso, pues ya de entrada es punto de conflicto. Muy importante, cuando se extendió el Islam con el primer califato, con los primeros 4 califas, los primeros 4 sucesores del profeta, es una expansión monstruosa y para ellos no existen las fronteras. El Islam debe ser universal, es la verdad y todo el mundo debe alcanzar la verdad de Dios. Entonces para ellos no existen las fronteras y por eso no se juntan ni con un gobierno ni con otro. Esto también es bien importante. Juntarse con un gobierno sería tanto como reconocer que hay otra autoridad que no sea Dios. Y eso sería politeísmo. Esa es la visión que tiene el Estado Islámico. Por eso está peleado con el gobierno de Siria, está peleado con el gobierno de aquí, con el gobierno de allá, y no lo van a ver que tenga alianzas con ningún gobierno. ¿Por qué les platico esto? Porque quizás esto nos puede cambiar la visión de ¿nos podemos sentar a platicar con el Estado Islámico? No, porque su misión no es política. Es común, un error muy occidental, creer que todo se trata de geopolítica. Y aquí creo que voy a tocar un punto que todos ustedes pueden haber visto en publicaciones de Facebook. Siempre alguien nos pone por ahí, ustedes no saben nada de la verdad, esto se trata de petróleo y hay intereses que a lo mejor de Occidente es así. A lo mejor Occidente lo que quiere son los pozos de ahí y los bancos, sí, ellos no. Para ellos no es más que un medio. Y me voy a aventurar en decir, el verdadero peligro del Estado Islámico es que sí está sustentado en la fe. Ellos de verdad tienen una misión que va acorde a su fe. Si buscaran petróleo, no pasa nada, lo puedes arreglar. Te puedes sentar y platicar con ellos. Pero ellos tienen una visión islámica completamente. Al-Qaeda eran novatos comparado con esto. De hecho, yo les llamaría un grupo con intereses bastante seculares. Nada tenían que ver con el Islam. Ellos sí. Y aquí es donde está, insisto, el verdadero peligro. Regrésense quienes conozcan un poquito de historia europea a las cruzadas. ¿Por qué no se terminaba el conflicto? Porque la cruzada era algo verdaderamente de fe. O sea, era mi fe contra la tuya. Y choca y choca y choca. Y no te puedes sentar a platicar con ellos. Ni uno ni con otros. Quienes conozcan el conflicto entre Israel y Palestina se van a encontrar con lo mismo. Y uno dice, ¿por qué no negocian? No puedes, o sea, es una cuestión de fe. Si todo fuera interés político, territorial, se podría. Aquí no lo hay. Aquí es una cuestión completamente de llevar a todo el universo la práctica de la palabra verdadera de Dios. Entonces eso no te puedes detener y no puedes reconocer a nadie de autoridad entre el humano y Dios. La ONU, la OTAN, el gobierno de Francia, el gobierno de Estados Unidos son autoridades en medio y reconocerlas sería tanto como estar alabando a un ídolo y eso no se puede. Es un error nacido en la doctrina eurocéntrica que se asume universal. De Europa nos mandaron esta serie de valores de derechos humanos, de cosas que podemos apreciar y pueden estar correctos. La verdad no es ahorita el debate. El punto es que nacen en Europa y se asumen como que todo el mundo debe practicarlos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que no llegamos a comprender cuando ya nos regalan esto de ser laicos, de ser seculares, nos causa un shock en la comprensión el creer que hay grupos que no lo están separando. Y este es uno de ellos. El Estado Islámico no le interesa, no dice, bueno, pero pues estamos bien. No, está así, va de la mano. Insisto, es una guía de vida. Para el musulmán, el Islam no es una religión, no es una práctica, no es una doctrina, no es un dogma, no, es una guía de vida. Yo no practico Islam, yo soy musulmán. Entonces, al ser musulmán, tengo ciertas responsabilidades, ciertos objetivos, y en ningún momento los puedo separar porque, pues, ¿cómo me hago yo garras? Me rompo me desgarro los músculos, me desgarro la piel. Yo soy yo íntegro.
Así es como se ve. La comunidad es musulmana y la comunidad no se puede desgarrar en distintos intereses. Como les comentaba, desde la perspectiva del adepto al Estado Islámico, solamente están rescatando el camino de Dios en la vida cotidiana. O sea, no están haciendo nada malo, no están haciendo nada injusto y no están haciendo nada más allá. O sea, la tarea es muy sencilla. El mundo no practica el camino de Dios. Y me atrevería a decir que ahí casi cualquier cristiano creyente va a estar de acuerdo en ellos, así como que no, pues sí es cierto, pero estamos medio alejados. El problema radica en la visión, cómo se debe de practicar. Todo lo que les estoy explicando ahorita, eso es lo que ellos quieren imponer como el camino de Dios. No hay muerte injusta. El Corán habla de muerte, habla de violencia, habla de castigos, pero no es injusto. De hecho, un musulmán que sea violento porque sí, o sea, que no muestre, digamos, uno de los que vemos, ¿no? Un perteneciente al Estado Islámico, y dices, fusila a alguien. ¿Por qué lo fusilaste? Si no puedes comprobar lo que se hizo y que está respaldado en el Corán que se merece un castigo así, entonces eres un infiel y mereces una muerte peor. Entonces, cuidado también con esto que vemos en internet. O sea, yo sé que no vamos a estar de acuerdo con ellos, pero es muy fácil decir, están locos, agarran armas y matan a todos. No, la realidad en su mente es mucho más compleja que esto. Aun cuando los vemos que se toman fotos con un chorro de armas y todos encapuchados, debe de tener su respaldo en el Corán cada una de las acciones que practican. ¿Por qué hay musulmanes que están quemando sus pasaportes y se unen al Estado Islámico? Esto ya se los había platicado. Ellos lo ven como, pues finalmente soy libre y el califato se va a establecer sobre la tierra. Y cuando se establece el califato y venimos y nos vamos haciendo menos, va a venir el día del juicio y entonces va a venir el Hijo de Dios y entonces nos van a rescatar y vamos a ir a ese paraíso. No estamos más que siguiendo el camino de Dios. Esto es un recordatorio, ya yéndose al final de que hemos desmembrado un poquito la naturaleza del Estado Islámico. Recuerden que para ellos el Corán es eterno y es inmutable, entonces no cabe interpretación. El Corán no se interpreta, no puede haber alguien que nos diga con el debido respeto de nuestra propia fe, no puede haber alguien como un sacerdote que se pare de repente y te diga, bueno, las Sagradas Escrituras, no se hace eso. El Corán solamente se recita. El mensaje que puede dar un imán siempre tiene que ver con una guía práctica de vida, pero el Corán no se interpreta. Entonces, el Corán dice unas cosas y esas cosas hay que hacerlas. Si no se hacen, entonces tenemos que quitar eso a esa comunidad, tenemos que enseñarle o tenemos que erradicarla y tenemos que ampliar el territorio de la comunidad de Dios. El petróleo y el dinero, esto es lo que les había comentado también, es bien importante. Para el Estado Islámico no son un fin, son un medio. Es muy fácil desde Occidente otra vez decir, no, tú no sabes nada, es petróleo y no sé cuántos miles de millones de dólares y bla. No, señores, el Estado Islámico, contrario a otros grupos, no se trata de esto. Y voy a insistir, lo peligroso es que verdaderamente se trata de fe. ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Por qué tienen tanto petróleo? Porque lo han capturado. Y esto es algo que también lo ven de acuerdo al Corán. Si yo avanzo llevando mi comunidad a más territorio para extender la palabra verdadera, y en ese territorio hay riqueza natural, es porque Dios me la está dando. Dios me está poniendo el petróleo ahí para que yo le vea la cara a los occidentales. O sea, a mí me da igual tenerlo o no, pero resulta que los gringos se mueren por el petróleo, pues se los vendo. Y eso está en el Corán. Saca todo el provecho que puedas del que no es creyente. Cóbrale más caro, súbele los intereses. Haz que despilfarre todo su dinero para tu beneficio. Están negociando con todo el petróleo de las zonas que están capturando. Y algo muy importante también es que en ciertas ciudades llegaron y encontraron bancos o cajas de depósito con muchísimo dinero en efectivo. Entonces están usando el dinero en efectivo para mantener la lucha armada. Ya nada más para cerrar, pues esto es lo que les comentaba. Si es un movimiento de fe,
contrario a lo que insisten mucho en las redes sociales en poner, no, sí es un movimiento de fe. Y eso precisamente es lo que lo hace más peligroso para Occidente, que nosotros no llegamos a la comprensión de, nosotros creemos y le estamos buscando, ¿de qué se tratará? ¿Se tratará de las minas de esto? ¿Se tratará de un posicionamiento estratégico aquí? No, se trata de fe. Ellos verdaderamente creen en que la palabra de Dios original, como se le reveló al profeta y que era restaurada y como la había recibido el patriarca, debe de volver a estar sobre la faz de la tierra. Hemos perdido el camino y lo tenemos que recuperar. Esta es la visión verdadera del Estado Islámico y esto es lo que hoy por hoy nos lo puede hacer mucho más complicado para nosotros. Mientras no lleguemos a entender, ustedes creo que ya lo van a tener, pero mientras en general y los tomadores de decisiones no lleguen a comprender esto que vimos aquí, la esencia del Islam en el Estado Islámico y el funcionamiento del Estado Islámico a partir de la práctica del Islam, vamos a estar muy lejos de la respuesta. Y como lo decía un académico que estuve leyendo ayer en el New York Times, desgraciadamente parece ser que la única manera en que esto termine es con violencia, o la erradicación de unos o la de otros, porque ellos no tienen en ningún momento ahí en sus preceptos la negociación con alguien que no sea creyente del Islam. Bueno, es todo. No sé si tengan alguna duda. Sí, se veía que era una visión que podía de repente así como que tengo más miedo que tranquilidad antes, pero... por ejemplo, yo, bueno, había pasado una diapositiva donde venían 5 pasos que decía la oración, el lugar. No. Los 5 pilares. Los pilares. Los pilares. Decía que ahí había como una profesión o aceptación de fe musulmana. Sí. Por ejemplo, yo como cristiano, no sé, para evitar que me maten, y si me quiero hacer musulmano, no sé, puedo hacer esa profesión siendo sí cristiano. Lo puedes hacer, nada más que todos los conversos, justamente como hacía el tribunal de la Santa Inquisición en España con los judíos, o sea, te van a poner la lupa encima. Qué bueno, Alfredo proclamó su fe, sí, qué bueno. Fíjate que está haciendo su salat 5 veces al día, fíjate que de verdad que no esté comiendo haram, lo que está prohibido, fíjate que de verdad cumpla esa. Entonces todo te pueden observar. No creo. Mejor que te compliquen. Pero entonces, ¿por qué están bombardeando? O sea, ¿por qué están atacando? O sea, no les están preguntando de que eres musulmán o no, solamente les avientan bombas, o sea, Ok, porque hay una parte en el Corán en la que dice que cuando alguien te ataca a ti, al califato, entonces lo tienes que atacar, no vas a negociar, lo tienes que atacar igual. Desde la visión de ellos, lo que le están haciendo a Francia se debe al ataque que los franceses le están haciendo a los musulmanes en Francia. Le están atacando a la comunidad al no dejarlo ser, entonces pues lo que están haciendo es retribuir, y eso está en el Corán. o sea, primero los franceses atacaron a los musulmanes. Desde la visión de ellos, sí, justamente al violentar su profesión, al no dejarlo ser, al no dejarlos estar, pues lo están haciendo. Y por ejemplo ahí, Perdón. Yo creo que sí pueden hacerle varias preguntas al maestro, a lo mejor a través de redes o más adelante. No va a haber una clase aquí, por eso es que les voy a cortar la inspiración. Está muy interesante, pero creo que está abierto a contestar cualquier pregunta que quieran.